Muy buenos días, mis queridos alumnitos del quinto año de secundaria. Hoy es miércoles y nos corresponde las áreas de historia y de geopolítica. Muy bien, vamos a empezar entonces con el área de historia. Ustedes tienen un tema nuevo en el cual es la cronología o periodificación andina, propuestas por Luis Guillermo Lumbreras y John Rowe. Muy bien, vamos a empezar entonces a conocer la periodificación del Perú prehispánico. Esta fue propuesta por Luis Guillermo Lumbreras. ¿Quién fue Lumbreras? Fue un arqueólogo peruano de excelente trayectoria, quien formula su esquema cultural tomando en cuenta como base de su criterio el valor económico y social. Según Lumbreras, su cronología del Perú prehispánico fue el precerámico, el arcaico, el formativo, desarrollo regionales, estados regionales, imperio Wari y el imperio Inca. Luego hay otra propuesta por John Rowe. Él fue un investigador, arqueólogo e historiador norteamericano, gran estudioso de la civilización andina prehispánica peruana. Él dice que se divide el periodo prehispánico peruano en el horizonte tardío, el intermedio tardío, el horizonte medio, el intermedio temprano, el horizonte temprano, el periodo inicial y el periodo precerámico. Muy bien, los invito entonces a ver las siguientes diapositivas. Muy bien, alumnitos, acá tenemos entonces primero la periodificación del Perú antiguo o prehispánico según John Rowe. Acá podemos ver entonces cómo divide él el periodo prehispánico. Empezamos entonces con el horizonte tardío en la parte superior. Luego viene el intermedio tardío, el horizonte medio, el periodo intermedio temprano, el horizonte temprano, el periodo inicial y por último el periodo precerámico. Muy bien, acá podemos ver su cronología. El horizonte tardío va en los años 1450 después de Cristo y su principal cultura fueron los incas. Vamos descendiendo, 1100 años después de Cristo viene el intermedio tardío con las culturas Chancay, Chincha, Chachapoyas, Cajamarca, Chimú, Huanca, señorío Cusco, señoríos Aymaras, Chancas y Lambayeque. Descendemos al 600 años después de Cristo, el horizonte medio con las culturas Wari y Tiahuanaco. 200 años después de Cristo viene el intermedio temprano con las culturas Mochica, Virú, Recuay, Lima y Nazca. 1200 años antes de Cristo, el horizonte temprano con las culturas Pucará, Chavín, Paracas, Salinar y Vicus. 2000 años antes de Cristo, el precerámico con los agricultores horticultores de la cultura Caral. 400 años antes de Cristo viene el periodo arcaico con los cazadores y recolectores. Y por último tenemos 1400 a.C., el periodo precerámico como periodo inicial. La propuesta de periodificación de John Rowe divide las culturas peruanas en horizontes culturales y periodos intermedios. ¿Qué es un horizonte? Son estadios de similitud cultural que abarcan un extenso territorio con tendencias andinas. Intermedio, periodo de diferenciación regional. Aparecen culturas locales con características propias, aunque aún mantienen elementos típicos del horizonte que las precedió. Ahora tenemos la periodificación de Luis Lumbreras. Ya saben que Luis Lumbreras fue un arqueólogo peruano de excelente trayectoria. Él cuestiona a John Rowe y plantea otra periodificación en la que se dividen el periodo lítico, desarrollo regional, el imperio Wari, estados regionales y el imperio del Tahuantinsuyo. Muy bien, acá podemos ver el cuadro. Empezamos en el año 1532 después de Cristo, el imperio del Tahuantinsuyo, que es la fase de expansión con el Inca Pachacútec. En el año 1470 después de Cristo vienen los estados regionales con las culturas Chimú, Chancay, Chincha, Cusco, Chancalupaca. El año 1100 después de Cristo, viene el imperio Wari como primer imperio panandino. 700 años después de Cristo, las culturas o desarrollos regionales con las culturas Mochica, Lima, Nazca y Tiahuanaco. 100 años antes de Cristo viene el periodo formativo, cultura Chavín, Paracas y Cupinique. 1800 años antes de Cristo, el arcaico, revolución neolítica. En el lado superior, Áspero, La Galgada, Gualacoma, Paraíso, Caral, Cotoch, Huaca Prieta. Inferior, Guitarrero, Santo Domingo, Chilca, Telar Machay, Tablada de Lurín y Cabeza Larga. 6000 años antes de Cristo, el periodo lítico, superior Lauricocha, Paiján, Pampa Canario y Panchamacay. Y 20.000 años antes de Cristo, el periodo inferior, con Paca y Casa, Chivateros, Guitarrero, Toquepala, Huargo y Tres Ventanas. Muy bien, mis amores, pasamos ahora al área de geopolítica. Muy bien,
mis alumnitos del quinto año de secundaria, vamos entonces a empezar con las clases de geopolítica. Ahora les corresponde a ustedes hacer la teoría geopolítica del Estado. Las definiciones de geopolítica, chicos, conciben al Estado como un organismo. Son definiciones que consideran al Estado, entonces, como un organismo vivo y fenómeno en el espacio. Dentro de este grupo están los geopolíticos Ritter, Raxen, Keheyen y Haushofer. ¿Qué decía Ritter? Él decía que estudiaba los aspectos morales y materiales del mundo. Raxel, los grandes espacios desempeñan un papel decisivo en la vida de los estados. Keheyen decía que el estado nace, crece y muere en medio de permanentes luchas y conflictos biológicos. Y Haushofer decía que el espacio vital significativo era conquistar territorios, ocuparlos y esclavizar a sus pueblos enteros. Muy bien, las partes del Estado desde el punto de vista de la geopolítica son el núcleo, la membrana, que es la frontera, y el citoplasma, que vendría a ser el espacio de crecimiento. Muy bien, vamos a ver ahora las siguientes diapositivas. Muy bien, chicos, vamos a empezar entonces conociendo los elementos básicos del Estado. Ya sabemos que es la nación, pueblo con tradiciones e ideales comunes, el territorio, que es el área geográfica donde vive la nación, y la organización jurídica, que es el conjunto de leyes y autoridades que dan garantía y orden a esa nación. Partes del Estado desde el punto de vista de la geopolítica. Muy bien, es como si fuese una célula. Ahí poseemos un núcleo vital o corazón terrestre, el Heartland. La membrana, que vienen a ser las fronteras. El citoplasma, Hinterland, espacio de crecimiento. El Hinterland o espacio de crecimiento es el espacio de crecimiento que está determinado por un área geográfica o territorial, y en este espacio se encuentran los recursos necesarios para la subsistencia del núcleo vital. ¿Cómo se extiende el espacio de crecimiento? Por amalgamación, cuando la influencia de un estado es determinante en el otro estado. Y por conquista, cuando un estado por la fuerza somete a otro. El núcleo vital o Heartland es la zona de mayor desarrollo, el lugar donde se encuentra la mayor parte de recursos materiales y humanos de un estado. La teoría de Heartland. Esta teoría es también llamada la teoría de la región cardial, área pivot o isla mundial. Fue desarrollada por el geógrafo y político inglés Sir Halford John Mackinder y posteriormente por el Sir James Farquhar, la cual postulaba que el dominio de un área concreta del mundo permitiría dominar este. Las comunicaciones son las vías y medios que unen las diversas zonas del estado de nuestro territorio entre sí y a la vez con otros estados. Su importancia es porque une las diversas zonas entre sí, cumple una función esencial en la organización del estado, permite que circulen en el estado los diversos medios económicos. El progreso de un estado está determinado por la calidad de sus medios de comunicación. Muy bien, mis amores, es todo por hoy en lo que es el área de geopolítica. Nos encontramos entonces el miércoles con el área de desarrollo, el lunes con el área de desarrollo personal. Recuerden que las clases se las envío por medio de nuestro WhatsApp grupal. Que tengan buen miércoles, chicos. Hasta pronto.